exactamente qué es lo que está sucediendo. ¿Okay? Vamos a encontrar, se quiere determinar o se quiere encontrar, se quiere determinar el punto del círculo. X cuadrado más y cuadrado igual a 1, que cumpla, que la suma de sus coordenadas sea la más posible, o sea, de lo más posible. ¿Okay? Se quiere determinar el punto de este círculo, que cumple que la suma de sus componentes o de sus coordenadas, la suma de sus coordenadas es la mayor posible. Van a ver que el método en realidad es muy interesante. Es increíble pensar que Lagrange en su época, ¿verdad? Donde no tenían de pronto computadoras y podía ver esto gráficamente, que se pudiera imaginar este método es muy, muy interesante. Cuando estemos con el método de Lagrange, siempre vamos a tener una función que es la que se quiere maximizar o minimizar. O sea, una función que es la que yo quiero optimizar. En los problemas es muy fácil verlo porque siempre les van a decir que algo quieren que sea lo más posible, ¿verdad? Lo más grande posible, lo mayor posible, o más bien lo mínimo, el menor posible, ¿verdad? Lo menos que pueda dar. Entonces, en este caso, ¿qué me están diciendo que quiero? Que la suma de las coordenadas del punto sumen lo más posible. O sea, que la función que yo quiero optimizar va a ser una función que recibe un punto y suma las coordenadas de ese punto. Pero ese punto tiene una restricción. En Lagrange siempre vamos a tener una función a optimizar y una restricción. ¿Cuál es la restricción acá? Bueno, que el punto tiene que estar en el círculo. O sea, que el XY tiene que cumplir que X cuadrado más Y cuadrado sea igual a 1. Me gusta este ejemplo porque son cosas que nos podemos imaginar y ahorita lo vamos a ver gráficamente, ¿verdad? O sea, la restricción es un círculo que está puesto en el piso. La función a optimizar, si yo me imagino que el f de XY es un z, vean que es z igual a x más y, eso es un plano. Lo sabemos dibujar y todo, o sea, lo podríamos dibujar, podríamos ver cuál es el plano, etcétera, pero estamos trabajando entonces con un plano. Entonces, ¿qué me dice Lagrange? Vean la idea. Voy a coger la restricción, hagámoslo con flechitas, este es el eje X, por aquí voy a poner mi eje Y. Ok, este es el eje X, este es el eje Y, y por aquí voy a dibujar la restricción, que es un círculo de radio 1 centrado en el origen. Por aquí es una unidad, por aquí está una unidad, bueno, por ahí el menos 1 y el menos 1, ¿ok? Esta es mi restricción. Y los puntos que yo tome para sumarle las coordenadas tienen que estar en ese círculo. Entonces, lo que dijo Lagrange es esto. Bueno, básicamente voy a empezar como a batear. Y voy a empezar a decir, bueno, ¿será que en ese círculo habrá algún punto cuya suma de las componentes de 0? Bueno, es una pregunta. ¿Habrá en el círculo algún punto tal que x más y sea igual a 0? Ok, ¿qué estoy haciendo? Estoy cogiendo la función que yo quiero optimizar y le estoy poniendo un valor a la z. Le estoy dando z un valor y 0, y esa es la pregunta que estoy haciendo o tomando. ¿Qué es eso? Eso es una traza, ¿verdad? Le estoy dando un valor a la z, me está dando una línea, esa línea
Si yo la dibujara en Z0 es una traza, bueno, en este caso también es una curva de nivel porque está en Z0. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo esta línea y la dibujo en mi restricción? Voy a aprovechar porque esto voy a tener que hacer el dibujo otra vez, entonces copiémoslo por aquí. Y dibujemos la restricción. Bueno, ¿qué es esto? Es una recta. X más y igual a 0, pasa por el origen. Tiene pendiente, ahora si despejo la y es igual a menos x. Tiene pendiente menos 1. Más o menos es esta recta que voy a dibujar. Okay. Más o menos ahí. ¿Existe algún punto en el círculo cuya suma de sus componentes es de 0? Sí, hay dos, donde intersecó esa recta, esa curva de nivel a mi círculo. Okay. Tengo dos posibles soluciones para esta pregunta. ¿Las podría calcular algebraicamente? Sí, claro, las puedo calcular algebraicamente. Vamos a hacer el cálculo para este ejemplo, ¿verdad? Para esta pregunta que hice. Pero después no vamos a hacer la parte algebraica, me interesa más la parte gráfica. Entonces, para este primero, vamos a calcular esos dos puntitos. ¿Qué hago? Cojo esta curva de nivel que me dice que, bueno, despejemos ya, que y es igual a menos x y lo sustituyo en la restricción. X cuadrado más menos x al cuadrado debería dar 1, es decir que 2x al cuadrado es 1 y por lo tanto x vale más menos la raíz de un medio. O lo que es lo mismo, más menos raíz de 2 dividido entre 2. Como y es menos x, voy a hacer un poquito de espacio. Como y es menos x, entonces y es de cambiarle el signo a la x. Por lo tanto, los dos puntos son raíz de 2 entre 2 menos raíz de 2 entre 2. Y menos raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2. ¿Son puntos del círculo? Sí, son puntos de ese círculo. Que si yo les sumo las componentes, hago x más y, me dan 0. ¿Okay? Entonces la respuesta a la pregunta es sí, si hay dos puntos, bueno, si hay algún punto en el círculo que cumpla que la suma de las componentes de 0, de hecho hay dos. Entonces, como yo estoy buscando los puntos, el punto cuya suma de las componentes sea lo más posible, entonces voy a hacer una nueva pregunta. Voy a preguntar ahora si habrá... Profe, Sí, dime. no entiendo por qué para buscar los puntos que den la mayor suma posible se está basando en la ecuación que dice que x más y es igual a 0. Sí, porque los puntos que yo estoy buscando tienen que ser puntos del círculo. Esa es la restricción. Voy a devolver un segundo. Y me dice que yo quiero determinar el punto, pero el punto tiene que estar en el círculo. Esa es la condición primera. Yo tengo que encontrar el punto que esté en ese círculo que al sumarle las coordenadas me dé lo más posible, pero son puntos de ese círculo. Entonces yo empecé, como les decía, a batear. Yo dije, hey, ¿habrá algún punto en el círculo que la suma me dé 0? Y la respuesta es sí, sí hay puntos que den 0. Entonces la siguiente es, bueno, yo quiero que la suma de las componentes me dé lo más posible. Si ya yo sé que hay puntos que den 0, subamos eso un poquito. Habrán puntos en el círculo tal que la suma de las componentes den 1. No sé si lo notan lo que estoy haciendo. Le estoy aumentando lo que suman las componentes para ver si hay algún punto en el círculo cuya suma de las componentes me dé un poquito más. Ok, entiendo. ¿Ok? De esa forma voy a ir aumentándole ese valor hasta que yo llegue al más alto posible. Van a ver que ahorita, bueno, lo voy a generalizar un poco y vamos a llegar ahí a un resultado vacilón. Entonces, espero que todavía esté copiado ese círculo. Ok, ahí está la restricción. El mismo dibujo que antes. Nada más que ahora voy a dibujar esta curva de nivel.
¿Qué era una curva de nivel? Bueno, vean que aquí yo sustituí en mi función z igual a 1. Voy a hacer el dibujo, pero no lo voy a hacer en Z1, lo voy a hacer en Z0. O sea, voy a dibujarlo como si fuera una curva de nivel, lo que hicieron en la tarea. Entonces lo voy a dibujar en el piso. Este es una recta que pasa por X1 y por Y1. O sea, pasa por este punto y pasa por este punto. De hecho, ahí está la respuesta para la pregunta que hice. Pero voy a terminar dibujando la recta. Esperemos que nos quede bien, que pase por esos dos puntitos. Ok, y la respuesta es, ¿hay algún punto en el círculo cuya suma de sus componentes de 1? Sí, de hecho hay 2 puntos. Ok, sí, la respuesta es sí, sí hay. Sí. Y de hecho, bueno, gráficamente veo cuáles son. Los puntos son el 0, 1 y el 1, 0. Son puntos que pertenecen al círculo cuya suma de sus componentes me da 1. Entonces, por el momento yo digo, bueno, ya encontré un punto que me dio un poquito más, que la suma de las componentes me dio más. Entonces todavía subo un poquito más y digo, bueno, ¿habrán puntos en el círculo cuya suma de las componentes me da 2? Siguiente pregunta. ¿Habrá algún punto en el círculo tal que la suma de las componentes sea igual a 2? Bueno, hago lo mismo, ¿verdad? Esto, como les decía, lo bonito es que la representación gráfica es muy fácil. Es el circulito y estoy dibujando líneas. Entonces, aquí estoy dibujando otra curva de nivel. En este caso, la curva de nivel es x más y igual a 2, o sea, la encontré sustituyendo z2 en la función. ¿Verdad? Si la dibujara en z2, es una traza, pero como la voy a dibujar en el piso, es una curva de nivel. Esto me cambia aquí el color de todo. Dime. Sí, sería como un cilindro. O como es que, digamos, yo lo que me estoy imaginando es la dimensión Z, por decirlo así. Entonces uno como le va cambiando la posición de esa recta Uh-huh. y ahí siempre están en esos puntos. No sé si Uh-huh. lo que estaríamos viendo sería de cilindro o algo así. Vieras que no tanto, ahorita se los voy a mostrar gráficamente y en realidad lo que estoy viendo en 3 dimensiones es una elipse un poco inclinada. Ahorita se los muestro. Profe, una preguntilla. Uh-huh. Aló, profe, una Sí, pregunta. dime, claro. ¿Esos son todos los puntos, por ejemplo, que darían 0, 1? ¿O solamente estamos sacando? No, estos son todos los puntos que si yo sumo las componentes me da 1. Pero, digamos, si adentro... Ah, bueno, digamos, el círculo nada más es contando por decirlo así, como el perímetro, ¿verdad? El círculo, no es adentro también, ¿o sí? Solamente con la circunferencia. Ah, ok, No, ok, ok. sí, sí, muy importante esta anotación. En realidad estamos trabajando con la circunferencia. ¿Ok? La respuesta a esta nueva pregunta, ¿verdad? Porque yo le estoy subiendo el número para ver cuál es el punto en cuya suma me da lo más posible. La respuesta a esta pregunta es no, no hay ningún punto en el círculo, ¿verdad? Esta es una línea que pasa por 2 y pasa aquí por 2 y me doy cuenta que no interseca al círculo. Okay. La respuesta es no hay. No hay ningún punto en el círculo cuya suma de sus componentes me dé 2. Entonces yo puedo empezar a decir ahí, bueno, quiere decir que está entre 1 y 2, podría coger 1,5 y empezar a seguir haciendo cálculos, etcétera. Pero ya vamos a ver el resultado final. Cuando yo veo estas líneas que están dibujadas en el piso, ¿verdad? Voy a devolver un segundito, vean la línea inicial, ¿verdad? La línea que hice después y la línea que obtuve ahora. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? De hecho, gracias a que tengo la compu lo puedo hacer. Estoy cogiendo la misma línea que está dibujada en el piso y simplemente la estoy moviendo. Ahora la estoy corriendo. Ok.
¿Qué dice Lagrange? Que yo voy a obtener el óptimo en el punto en donde esta línea toque tangencialmente a la restricción. ¿Okay? Donde la curva de nivel toque tangencialmente a la restricción, ese es el punto que ando buscando. Qué chiva, ¿verdad? Increíble ver o sea, imaginarse a Lagrange, ¿verdad? Sin computadoras y sin poder hacer esto o verlo tan fácil gráficamente, poder llegar a un resultado así, ¿verdad? Ok, entonces nuevamente lo que yo estoy haciendo es cogiendo esta recta y simplemente moviéndola en este ejemplo en particular. Y lo que dice Lagrange es, sí, usted va a obtener en el punto en donde la recta toque tangencialmente a ese círculo. Por el momento voy a dejar esta línea aquí. Okay. Y voy a poner aquí. Okay. Entonces, el óptimo, así. El óptimo donde la curva de nivel toque tangencialmente al círculo. Tangencialmente al círculo. Ok, voy a copiar el dibujo y vamos a ponerlo tangencial. Ya casi les muestro entonces qué es lo que debe suceder. Condición, digamos que me da Lagrange. A uno se la dan, digamos, la ecuación de x más y igual z. Esa es la función que quieres optimizar. Usualmente en los ejercicios siempre vas a tener la función y la restricción. Para usar Lagrange tienes que tener eso, función y restricción. Si no hay restricción no puedes usar Lagrange. Ok. Voy a mostrarles gráficamente en GeoGebra en realidad qué es lo que está pasando aquí. Y ya casi regresamos para escribir el resultado que nos dice Lagrange. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla un segundo y les voy a compartir GeoGebra. Creo que es este primero. Y bueno, vamos a quitar primero un montón de cosas y vamos viendo qué pasa. Ok. Primero la restricción. La restricción es fija, es un círculo de radio 1 puesto en el piso. Esa es nuestra restricción. Creo que ya entiendo un poco más la idea del compañero que me preguntó que si era un cilindro. Bueno, esto lo podría ver tal vez como un cilindro, sí. Sí, interesante verlo así. Podría ser como una especie de cilindro. Esta es la función. Dijimos que era un plano. ¿Okay? Dijimos que es un plano. Si yo lo dibujo ese plano, queda algo así. Ese es el plano Z igual a X más Y. Sí, me parece interesante pensarlo como un cilindro, porque lo que estoy tratando de buscar en el punto óptimo es donde se interseca, digamos, ese cilindro con el plano, el punto más alto. Está interesante verlo como un cilindro. Vean, voy a mostrar la restricción dibujada en el plano. Piénsenlo entonces como si fuera el cilindro y cómo cortó el cilindro al plano. Más o menos me queda esa elipse, esa era la que les decía que es una elipse. Esa es la intersección de un cilindro, digamos, del cilindro formado por ese círculo y el plano. Vean que funciona muy bien, lo voy a ver desde arriba. Ahorita vamos a ver una función todavía más chida, pero lo voy a ver desde arriba. Vean, es como si yo hubiera agarrado una brocha y siguiendo el círculo en el piso, pinté en la superficie lo que quedó, ¿verdad? Siguiendo esa dirección del círculo. Entonces, en 3 dimensiones lo que estoy viendo es como una especie de elipse. ¿Qué quiero yo encontrar? El punto más alto de esa elipse. O, bueno, de hecho, eso me va a dar también la solución Lagrange, el punto más bajo. Nosotros estamos interesados en este ejemplo en el más alto.
Entonces, cuando yo hago un corte en el plano, ¿verdad? Estoy haciendo una curva de nivel. ¿Ok? Es la intersección entre este plano y el otro plano. Esa es la curva de nivel. Bueno, la intersección dibujada en el piso, esa es la curva de nivel. Ahí estoy mostrando la intersección de los dos planos y la curva de nivel dibujada en el piso. ¿Ok? Quitamos algunas cosas porque esto se empieza a llenar mucho. Puedo quitar esta, no, esta tal vez. Entonces, la recta, la línea de arriba, es la intersección entre z igual a k con nuestro plano original. Es decir, esa es la traza. Esa lineecita aquí arriba es la traza que se obtiene cuando le doy el valor de z igual a k al plano. Nada más que a mí no me interesa la traza, me interesa la curva de nivel. Entonces, si yo dibujo esa traza en el piso, es la recta que está aquí abajo. Si yo dibujo esa curva, esa traza en el piso, es una curva de nivel. Lo que estoy viendo aquí en dos dimensiones, entonces, en este lado, lo que estoy viendo aquí es la restricción dibujada con la curva de nivel. Entonces, cuando yo muevo el K, vean que en algún momento la traza toca tangencialmente a esa elipse, que es la que yo quiero optimizar. Yo quiero este punto más alto. Bueno, y cuando la toca tangencialmente, ese es el punto más alto, me doy cuenta que la curva de nivel entonces toca tangencialmente a la restricción. Lo mismo pasa en el punto más bajo. Voy a correr. Pero si bajo aquí y llega la traza a tocar tangencialmente a esa elipse, que es la que yo quiero optimizar, me doy cuenta que la curva de nivel toca tangencialmente a la restricción. Interesante, ¿verdad? Muy, muy, muy chido, Alberto. Si yo muevo, entonces, toca en algún momento tangencialmente el corte y donde toca tangencialmente, la curva de nivel toca tangencial a la restricción. Ok, ahorita lo vamos a ver con una función todavía más interesante. Okay, voy a devolverme a OneNote. Muy bien. Eso es lo que está pasando gráficamente. Qué chido. Ahora, ¿qué sucede si esto toca tangencial? Bueno, voy a hacer en verde. Dibujemos en un puntito el vector normal a la recta verde. Vector normal, recuerden que era perpendicular a la curva, en este caso es perpendicular a la recta, en el punto donde yo lo estoy poniendo. Ahora ese es el vector normal de esa recta. Ok, esto es el vector normal, y el vector normal dijimos que era el gradiente de una función, el gradiente de f. Okay, recuerden que ahí estoy graficando la curva de nivel de f. Ok. No sé si lo notan, bueno, tal vez para comentarles. Esta línea, ¿verdad? Salió de x más y igual a un k. Ok. Entonces, el gradiente de f, que era x más y, calza con el gradiente de este, ¿verdad? Lo mismo. Es un x más y. Entonces, por eso es que este es el gradiente de f. Y el círculo en este puntito tangencial, si yo dibujo también el vector normal, que es perpendicular a la curva en el punto, ¿verdad? Ese es el gradiente del círculo. Al círculo no le puse nombre, llamémosle gradiente de G, y digamos aquí que G es la restricción. Recuerden que la restricción era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Pasé todo de un solo lado y a eso le llamé G. Ese es el gradiente de G, perpendicular al círculo en el punto donde yo esté.
¿Y qué cumplen esos dos gradientes? Que son paralelos. Y ese es el resultado de Lagrange. Ok, se nota que en el punto buscado, en el punto de tangencia, el gradiente de la función es paralelo al gradiente de la restricción. Y que fuera paralelo, ¿qué quería decir? Que un vector es múltiplo de otro. Entonces, lo que me dice Lagrange es, busque donde el gradiente de la función es un múltiplo del gradiente de la restricción. Donde pase eso, esos puntos son los óptimos, son el máximo y el mínimo. ¿Ok? Nuestro sistema, se va a llamar el sistema de ecuaciones de Lagrange. ¿Verdad? Va a estar formado por esa condición y por aquí vamos a poner la restricción. ¿Ok? Ese va a ser lo que se conoce como el sistema de Lagrange. Usualmente, bueno, aquí le puse K. Usualmente al K se utiliza más bien la letra lambda. Pueden usar cualquier letra. O sea, en realidad yo puse K, pero usualmente se acostumbra a decir que es lambda. Voy a ponerlo aquí. K se acostumbra a escribir como lambda. Lambda. Es costumbre, simplemente, ¿verdad? Esa es cualquier variable en realidad. Y a esa se le conoce como el multiplicador de Lagrange. ¿Ok? Lambda. Y se conoce como el multiplicador de Lagrange. Ok. Hay una que se conoce también como la función de Lagrange. Yo usualmente cuando estoy resolviendo los ejercicios de una vez caigo al sistema de Lagrange. Pero por si eventualmente, ¿verdad? Uno no sabe si en algún lado ustedes les comentan o les preguntan sobre algo de la función de Lagrange, entonces se los voy a poner aquí. La función de Lagrange la estamos pensando en XY, pero puede tener las variables que sean. Estamos pensando que estamos en funciones de X y Y. XY, y vamos a agregar lambda. Viene dada por la función que yo quiero optimizar, más lambda veces la restricción. Esta se conoce como la función de Lagrange. Y lo que dice Lagrange es que optimizar ese problema que yo tengo se logra optimizando esta función. Y se van a dar cuenta que si yo optimizo esta función con la teoría que habíamos visto, ¿verdad? Buscar puntos críticos, etc., entonces obtengo ese sistema de Lagrange. Vean, ¿cómo optimizaba yo cuando estaba trabajando con la teoría anterior? Quería que las derivadas dieran cero, ¿verdad? ¿Qué pasa si derivo Lagrange, esa función de Lagrange en x? Me queda f de x más lambda por g de x igual a 0. Si derivo esa función en y, me queda f de y más lambda por g de y igual a 0. Si derivo esa función en lambda, me queda g de xy igual a 0. De aquí obtengo el sistema. F de x tiene que ser un menos lambda, o lambda da lo mismo, a g de x. F de y es menos lambda por g de y g de xy igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el gradiente de f es paralelo al gradiente de g. Ahora es el que yo les escribí. Gradiente de f tiene que ser paralelo al gradiente de g. Y g de xy igual a 0. El sistema que les puse arriba.
Algo interesante es que yo en realidad no quiero encontrar el lambda. Lo que yo quiero encontrar son los X y los Y. Okay. Y una nota adicional que vamos a tener siempre cuidado es que Lagrange, este método Lagrange, puede fallar si el punto crítico anula el gradiente de la restricción. Recuerden, o sea, que anule, estamos pensando en vectores, el gradiente de la restricción es un vector. Que lo anule quiere decir que si yo sustituyo el punto en el gradiente de la restricción me da el vector 0, el vector lleno de ceros. Entonces, siempre vamos a comprobar que Lagrange ahí no nos, para que el punto crítico no nos anule la restricción, porque ahí Lagrange podría fallar. En el folleto, bueno, en la guía de la semana y en el folleto de Walter, por ahí viene algún ejemplo. Walter siempre pone los ejemplos así donde falla y uno puede ver qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? ¿Por qué es que puede fallar? Ok, volviendo al ejemplo que estábamos resolviendo. La función era f de x, y igual a x más y. La restricción era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Un numerito no me afecta a la restricción. Sin embargo, por lo general uno dice entonces que la restricción es esta que la llamamos g de xy. Vean que el gradiente de f, recuerden que el gradiente es el vector formado por las derivadas parciales de la función. El gradiente de f en derivo f en x me da 1. Derivo f en y me da 1. El gradiente de g, derivo g en sus variables. Derivo g en x me da 2x. Derivo g en y me da 2y. Okay. Y lo que me dice entonces nuestra teoría, usualmente este paso yo me lo brinco, es que si ustedes forman aquí la función de Lagrange, que sería x más y, voy a ponerle menos lambda, y el lambda puede tener cualquiera de los dos signos, lo voy a poner así para que me quede más bien positivo cuando monto el sistema. Y por aquí la restricción. Esa es la función de Lagrange en este caso. Lo que me dice Lagrange entonces es que monto el sistema donde derivo Lagrange en x, me da 1 menos lambda por 2x igual a 0. Lo derivo en y, 1 menos lambda por 2y igual a 0. Lo derivo en lambda menos x al cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. Yo me brinco siempre esos dos pasos para caer de una vez en el sistema, porque el sistema es muy fácil de montar. Yo agarro la componente x del gradiente de f, bueno, la primer componente, y lo igualo a lambda por la primer componente del gradiente de g. ¿Okay? Y yo digo, ok, 1 tiene que ser igual a lambda por 2x. Luego cojo la segunda componente del gradiente de f y lo igualo a lambda por la segunda componente del gradiente de g. O sea, me queda que 1 tiene que ser igual a lambda por 2y. Y pongo la restricción al final. ¿Ok? ¿Es el mismo sistema? Sí, es el mismo, ¿verdad? Entonces yo usualmente toda esta parte me la brinco, calculo los gradientes y de una vez pongo el sistema. También es cuestión de gustos, si quieren se lo brincan, si quieren no se lo brincan. A mí me gusta de pronto porque siento que ahorro tiempo, entonces usualmente yo me lo brinco. Y aquí viene, bueno, tengo que resolver, siempre me va a quedar un sistema de ecuaciones, en este caso 3 ecuaciones, 3 variables. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, como hemos visto resolver, ¿verdad?, los sistemas en la clase anterior, que eran parecidos, son sistemas no lineales. O sea, no puedo usar Gauss-Jordan o estas cosas para resolverlos, porque tengo por aquí variables al cuadrado, tengo multiplicaciones, esto no es lineal. Entonces, ¿qué hacemos? Usualmente cogemos una
de las ecuaciones y de ahí saco alguna relación y esa relación la sustituyo en las demás. Como no me interesa lambda, yo usualmente despejo lambda de alguna de ellas. Lambda aquí es 1 entre 2x y lo sustituyo en las otras dos. Y eso me va a hacer un nuevo sistema de ecuaciones, pero con una variable menos. Entonces en la segunda cambio lambda por 1 entre 2x. Y en la tercera, pues no hay lambda, no hay nada que cambiarle. Por lo tanto, me queda el sistema. Aquí cancelo el 2. X es igual a y x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces por ahí me deseché el lambda, ¿verdad? Que al fin y al cabo no lo quiero, ¿verdad? No, digamos que no me interesa calcularlo. Si en el procedimiento me sale, no hay problema, ¿verdad? Tal vez lo ocupe y tal vez sea más fácil primero encontrar lambda. Pero si puedo evitarlo y no hay problema, ¿verdad? Al final no me interesa saber quién es lambda. Okay, tengo que resolver este nuevo sistema. Ya de la primera, digamos que este es 4 y este es 5. Voy a ponerlo en colorcito rojo. Esta es nuestra ecuación 4. Esta es nuestra ecuación 5. Y sustituyo directamente porque ya de 4, sustituyo 4 en 5. Ya de 4 tengo que despejar la x o la y, como quieran verlo. Digamos que tengo despejada la y, entonces aquí cambio la y por x. Y me queda que 2x al cuadrado es igual a 1, es decir que x, voy a bajar un poquito. Es decir que x es igual a más menos la raíz de un medio, o lo que es lo mismo, más menos raíz de 2 dividido entre 2. Como la x es igual a la y, en nuestro sistema de ecuaciones eso sucede, entonces los puntos críticos, posibles máximos y mínimos, son raíz de 2 medios, y la y es la misma, raíz de 2 medios. El segundo punto, la x es con negativo, menos raíz de 2 medios, y la x es igual a la y. Entonces la y tiene que ser menos raíz de 2 medios. Esto es pues, x es igual a y. Esos son nuestros puntos críticos. En Lagrange no vamos a ver criterios. Sí existen, pero también son un poquillo complejos. Entonces, como usualmente nuestros problemas van a estar bien hechos, bien pensados, bueno, lo que les decía la vez pasada, no queremos maximizar pérdidas, minimizar ganancias, ¿verdad? Cosas que no tienen sentido. Usualmente en nuestros problemas siempre la solución va a estar en los puntos críticos. Entonces, simplemente para saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo, yo evalúo los puntos críticos en la función que es la que yo estoy optimizando. Recuerden que la función era x más y. Entonces, evalúo el primer punto crítico, evalúo raíz de 2 medios, raíz de 2 medios, y esto me da raíz de 2 medios más raíz de 2 medios. Eso es 2 raíz de 2 medios, y eso es raíz de 2. Al evaluar menos raíz de 2 medios y menos raíz de 2 medios, pasa exactamente lo mismo, nada más que lleva un signo en cada uno de ellos. Entonces me da menos raíz de 2. El que me dio más grande, en este caso raíz de 2, este es el máximo. El que me dio más pequeño va a ser el mínimo. Ok, y volvemos a la pregunta original. En este caso me estaban diciendo cuáles son los dos puntos del círculo cuya suma me da lo más posible. ¿Cuáles son los puntos? No decía, era cuál es el punto del círculo cuya suma de sus componentes da lo más posible. Bueno, ¿cuál es el punto? Raíz de 2 medios, raíz de 2 medios. Ese es el punto del círculo cuya suma de sus componentes da lo más alto posible. Okay. Entonces, respuesta, el punto es raíz de 2 medios, raíz de 2 medios. Listo, ya resolvimos el ejercicio.